Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cómo crecer espiritualmente? Y bueno, yo quiero llevarlos a todos ustedes. Veo que la gran mayoría de los que estamos conectados, pues hemos sido padres, ¿verdad? Biológicamente hablando. Y para la gloria de Dios, pues muchos de nosotros también tenemos hijos espirituales que Dios ha permitido, a los cuales nosotros le hemos hablado desde la bendita palabra de Dios, y pues han venido a los pies de Cristo, y es una bendición, mis amados hermanos. Podemos, yo creo que ustedes y yo, recordar aquella primera noche cuando llegó a la vida de ustedes su primer bebé, o el segundo, el tercero. Este, y, y bueno, yo tristemente lo debo reconocer, que aunque soy padre de tres, de ninguno a la vez prácticamente, porque pues en mi condición, en el desorden en el que yo vivía, pues no tuve la oportunidad de ver nacer a mis hijos, y mucho menos de verlos crecer en su temprana edad. Ya hasta después, gracias a Dios, me permitió establecer una relación con ellos de alguna manera, pues un poco diferente a la que seguramente la gran mayoría de ustedes lo ha vivido. Pero tomando el punto, tal vez ustedes se recuerdan perfectamente bien de aquella primera noche, y cada vez que escuchaban seguramente el más leve ruidito, sonido, ¿eh? Saltaban de la cama y rápidamente veían a ver qué le pasaba al bebé. Si empezaba a llorar, luego, fácil a buscar qué estaba pasando, a darle el biberón, a cambiarlo, a atenderlo propiamente. Cuando pues un bebé nace, ¿verdad? Pues normalmente lo vemos pequeñito, muchas veces hasta lo vemos más pequeño de lo que verdaderamente es. Y aún en esa condición, pues vemos que es una nueva vida a final de cuentas. Y como padres, pues nos sentimos orgullosos, se siente que la vida nos sonríe, que Dios nos bendice, ¿verdad? Aun cuando de repente el bebé pueda despertar 3, 4, 5 veces por la noche llorando y despertándolo a uno, pues estamos al pendiente, ¿verdad? Por supuesto, un bebé, pues la condición normal es que crezca, y ya cuando al paso del tiempo lo mira uno, prácticamente nos rebasa hasta en tamaño, ¿eh? Y es difícil creer que alguna vez después del tiempo pudiéramos recordar que había nacido chiquito, pequeñito, ¿verdad? Pues bueno, esto se los comento, mis hermanos, porque un nuevo nacimiento es un evento emocionante, ¿eh? Tan emocionante que hasta en la palabra de Dios se registra, y Dios permite que nosotros podamos comprender correctamente lo que es un nuevo nacimiento. Así como debemos de entenderlo, el nuevo nacimiento espiritual. De hecho, en Juan capítulo 3, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo hizo una aseveración muy, muy poderosa, mis amados. Y dice la palabra de Dios en Juan 3:3, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerden cuando en esa plática estaba comentando con Nicodemo, un maestro de la palabra de Dios, un docto en la materia, y él le hacía una pregunta, le decía a nuestro maestro, Nicodemo, le dice, Señor, ¿cómo podré entrar al reino de los cielos? Y aquí viene la respuesta que le dice, mira, Nicodemo, te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y todavía Nicodemo, en una actitud, pues como un ser humano común y corriente, le dice, pero ¿cómo voy a poder volver a nacer de nuevo? ¿Acaso ya siendo yo viejo, podré entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? ¿Se recuerdan? Dice, no te estoy diciendo que vas a nacer de nuevo físicamente, te estoy hablando acerca de lo espiritual, de un nacimiento en el espíritu. Y bueno, justamente es como nosotros venimos al reino de Dios, naciendo nuevamente, naciendo espiritualmente, mis amados. En el pasaje del día de hoy, Pedro escribe acerca de nacer de nuevo. Vamos a atender a partir de hoy y en estos próximos días a la primera carta de Pedro. Y si ustedes se dan cuenta, hemos ido avanzando
paso a paso en el Nuevo Testamento. Y ahorita ya estamos en la primera carta de Pedro. Y dice la palabra de Dios ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Esa es la realidad. Entonces, en las palabras de la versión del mensaje, recuerden que nosotros tenemos que de alguna manera permitirnos hacer algunas comparativas entre una y otra versión, para efecto de tomar un poco de más pues sustancia de la palabra de Dios, porque en una versión se nos dan unos sinónimos de otra y nos ayuda a ir comprendiendo cada vez mejor la palabra. Por eso es de alguna manera sano que tengamos la consideración de tener 2 o hasta 3 versiones diferentes de la Biblia. A final de cuentas, nosotros tenemos que comprender que la palabra de Dios es solamente una, pero en diferentes versiones en relación pues a los tiempos en lo que fue traducida o al vocabulario que estamos teniendo en estos tiempos. Si se dan cuenta de la versión Reina Valera a la del mensaje o a la de la nueva versión internacional o a la traducción actual, pues solamente cambian los vocablos, ya no se utilizan los verbos como se utilizaban del haréis, tendréis, veréis, ¿verdad? Y nos permite entenderlo de mejor manera, pues con nuestra forma de hablar actual. Entonces, en palabras de la versión del mensaje, este nacimiento espiritual, pues contrasta con el nacimiento natural, que solo condujo a una vida sin salida y vacía, en la cual nosotros crecimos sin Cristo, ¿verdad? Ahora bien, el nuevo nacimiento pues significa que ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre. Él nos ha adoptado como hijos suyos por medio de el amado, por medio de Jesucristo. Y de hecho, pues ahora vemos cómo toda la Trinidad, ese Dios triuno en el cual hemos creído ustedes y yo, está implicada. Dice el versículo 2 de la primera carta de Pedro, capítulo 1, Dios Padre los conocía, se está refiriendo a nosotros, y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Entonces vemos aquí algo glorioso, mis amados. El nacimiento físico, como ustedes y yo sabemos, terminará un día con la muerte física. De hecho, la Biblia nos lo declara y dice que para el hombre está escrito o está determinado que un día muera y después de la muerte física vayamos al juicio, ¿eh? Dice que un día muera y después de eso el juicio. Entonces, pero quiero contrastarlo, quiero llevarlo a la condición ahora en la que ustedes y yo hemos caído, que es el nacimiento espiritual. Este nacimiento espiritual pues nos conduce a la vida eterna. Dice el versículo 3, un futuro en el cielo, y ese futuro comienza ahora. ¿Ah? Entonces, la vida física pues es como la hierba que se marchita. Esta nueva vida es concebida por Dios mismo y continúa para siempre en el Espíritu, mis amados. Así es como nosotros pues tenemos la gran bendición de esta condición. En lo que vamos a leer de la palabra de Dios, en los pasajes que vamos a estar estudiando el día de hoy, pues vamos a ver las consecuencias que traen este nuevo nacimiento, las diversas etapas del crecimiento espiritual como hijos de Dios y cómo creceremos en nuestra salvación, cómo verdaderamente vamos a ir en ese proceso de ir creciendo para la gloria de Dios, ¿ok? Bueno, entonces, para ello pues vamos a empezar a estudiar la Biblia, vamos a leer la palabra de Dios ahí en el Salmo número 131, de los versículos 1 al 3. Aquí la palabra de Dios nos enseña a confiar como un bebé tiene que confiar en sus padres, ¿verdad? Un bebé no puede darse el lujo de dejar de confiar en sus papás porque pues, no puede hacer nada. Él depende completamente de sus padres. Cuando está bebé, nosotros tuvimos esa dependencia cuando nacimos de nuestros padres, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron.
ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Aunque este salmo es muy corto, mis amados hermanos, nos da una cantidad de información tan hermosa que podemos aprovechar mucho de lo que la palabra de Dios nos dice. Seguramente ustedes y yo pues nos hemos sentido en algunas ocasiones preocupados, ansiosos o hasta incluso temerosos por lo que pasa, por lo que acontece, por lo que de repente estamos viviendo en el día a día, mis amados. Y a mí en lo particular pues me encanta este salmo. Es una hermosa descripción de la confianza total, así como lo dice el versículo 2, ¿verdad? Como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Así es como ustedes y yo nos tenemos que ver en el regazo de nuestro Padre Celestial. Y ustedes pueden ver que cuando nace un bebé, ahora después del tiempo, ¿verdad? Pues simplemente cuando vemos a esos bebés en los brazos de sus madres, cuando vemos que se disponen para atenderlos, para amamantarlos. Nosotros como familia tuvimos la gran bendición de que mi sobrina pudiera dar a luz a su primer bebé después de más de 8 años de matrimonio y de no poder embarazarse y cosas así. Pues ahora cuando la veo dispuesta para cuidar a su bebé, amamantarlo y todo, pues yo veo en el bebé, fíjense lo que es curioso, aun cuando es un pequeño bebito de escasos meses, veo una imagen de una total confianza y de una seguridad cuando su mamá lo agarra y lo acerca a su regazo. Veo esa condición de que el bebé se siente protegido, se siente a gusto allí, y así es como ustedes y yo nos debemos sentir. Yo no sé cuándo naciste verdaderamente, nuevamente en Cristo, cuando veniste a tu nacimiento espiritual. No sé qué día fue, pero seguramente tú te acuerdas y tú lo sabes. Pero quiero decirte que Dios nos mira como siempre, como sus bebés, ¿verdad? Con ese amor, con ese cariño de acercarnos a su regazo constantemente. Aun cuando ya hemos crecido, yo le doy la gloria a Dios por la vida de mi mamá, porque aun cuando ya tengo 53 años, ella sigue viéndome como su bebé, ¿verdad? Y luego a mí dentro de nuestro seno familiar me cargan la mano porque me cargan carrilla, pues como decimos, ay sí, mi bebé, y a cada rato hasta a mi mamá le están ahí cotorreando de que siempre me mira como su bebé, y no solo a mí, mira también a mi hermana que es mayor que yo, a mi hermana que es menor que yo, y para mi mamá todos sus hijos seguimos siendo bebés, aunque ya todos pasamos de los 50. Y así es como nos mira nuestro Padre Celestial. Hemos crecido, sí, hemos madurado, sí, nos hemos desarrollado, sí, pero no dejamos de ser los bebés de mamá y de papá, ¿verdad? En ese sentido, si tú ya tienes mucho tiempo en el Evangelio, si tú ya tienes mucho tiempo conociendo del Señor, quiero decirte que aún así Dios sigue viéndote como su bebé y te va a seguir tratando en amor, en su regazo. Y ese es el amor de Dios por nosotros. Y yo quiero llevarlos a una pregunta. ¿Cómo puede suceder esta confianza total en Dios? Bueno, sucede en primer lugar cuando tú y yo pues vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos permite que ustedes y yo renunciemos a ser pues esas personas que queremos ser los gerentes del universo, ¿verdad? Que dejemos de tratar de controlar a todo el mundo y a todo, porque dejamos justamente que Dios sea Dios y que Él sea el que se entrone, Él sea el que se ponga en el lugar que le corresponde, y que Él verdaderamente sea el amo del universo, y que nosotros vengamos en un total sometimiento a la condición a lo que Dios nos ha llamado. De hecho, por ejemplo, el salmista pues lo escribe de esa manera en el versículo 1 del Salmo 131 que acabamos de leer.
Dice, no estoy tratando de gobernar el gallinero, no quiero ser el rey de la montaña, no me he entrometido donde nadie me ha llamado, ni fantaseo con grandes maravillas. Se los voy a volver a leer como dice la versión Reina Valera, cuando dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. ¿Ah? Ese es el reconocimiento que ustedes y yo tenemos que tener para poder sentir cómo se despliega nuestra total confianza en Dios. Cuando dejamos que Él sea verdaderamente Dios. ¿Ah? En segundo lugar, para poder sentir la plena y total confianza en Dios, pues nosotros debemos aprender a poner nuestra mirada en Cristo. Poner nuestra confianza en Dios. De la misma manera en que un bebé tiene total confianza en sus padres. ¿Ah? Por eso les comentaba la condición de mi sobrina con su recién nacido bebé. El bebé se ve su carita cuando lo acerca a su regazo, como el bebé pues está plenamente confiado en ella. Y le llega tanta paz, tanta condición de confianza, que él se duerme tranquilamente en los brazos de su mamá, porque justamente siente esa condición de confianza en ella y en su papá seguramente, ¿verdad? Entonces, por eso el salmista sigue diciendo ahí en el versículo 2, he calmado y aquietado mis ansias, soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Así es como debemos comportarnos delante de Dios, mis amados. Eso va a traer paz a nuestro corazón, va a traer gozo, porque confiados estamos en Él. Miren, al bebé, cuando está en los brazos de sus padres, no le importa lo que está pasando, ¿eh? Él ni siquiera tiene ni la idea remota de lo que pueda estar pasando a su alrededor. Él está confiado. Él simplemente, ¿verdad? En esa confianza pide alimento y sus padres se abocan a darle su sustento. Está de alguna manera en una condición en donde él se siente incómodo y él está confiado de que sus padres van a traer comodidad a su vida. Habrá momentos que de repente él no comprenda por qué lo dejan llorar tanto tiempo. ¿Ah? Cuando él de repente grita y tantito sus padres, su madre se tarda un poco en atenderle. ¿Han visto qué berrinches hace un niño? Pues justamente así hacemos cuando de repente sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones, que no escucha nuestras plegarias. Pero nosotros ahora ya hemos comprendido a través del estudio que hemos llevado en estos tiempos de que Dios muchas veces va a responder a un sí, posiblemente a un no, en referencia a lo que pidamos y cómo lo pidamos y para qué lo pidamos, o seguramente también puede responder con un espera. Y cuando nos dice espera, muchas veces ustedes y yo hemos hasta pataleado de berrinche, porque sentimos que Dios no está atento a nuestra súplica, ¿verdad? Pero no, mis amados, Dios tiene los tiempos y el control, y por eso podemos descansar en Él, depositando nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, en ese Padre de amor que tenemos, en ese Padre misericordioso. Amén. Entonces hoy hay que pedirle que nos dé de su paz, como la de un niño que está siendo alimentado por su madre, como la de un bebé que está llevado al regazo de su madre, que así nosotros nos podamos sentir en su presencia. Él ha abierto sus brazos amorosos, mis amados, para que ustedes y yo vayamos a ese lugar santísimo, a ese lugar en donde su presencia se manifiesta de tal manera que su gloria se derrama en nuestras vidas, mis amados. Y veamos cómo esa sensación de lo que Dios hace por nuestras vidas nos trae a paz, a gozo, a bendición. Amén. Entonces, ya después de que vemos que un bebé pues empieza a crecer, ¿verdad? Pues nosotros también tenemos que aprender a crecer como niños después, ¿verdad? Ya que dejamos de ser bebés, ahora pasamos a una edad infantil, de infantes, ¿verdad? Bueno, esto lo tenemos que atender en la primera carta de Pedro, del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 3. Y me voy a permitir leerlo para ustedes, para que podamos establecer
esos puntos que nos van a llevar a comprender esto. Y dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y hoy lo voy a poner para nosotros, a los que estamos en este centro de formación cristiana, aljaba de Dios. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, cíñanse los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creyeron en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas las palabras del Señor permanecen para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. Fíjense qué hermosa palabra estamos viendo el día de hoy, mis amados. El apóstol Pedro, después de haber sido una persona tan arrogante, tan especial, ¿verdad? De hecho, Dios lo transformó de una manera increíble
tuvo que haberle preguntado 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y él lo negó 3 veces, así como le contestó al Señor después 3 veces que sí lo amaba. Una persona que seguramente puede reflejar hasta nuestro carácter. Él tenía un carácter explosivo. Recuerden que fue él el que le corta la oreja a Malco, a uno de los soldados que venían a aprender a nuestro Señor. O sea, él tenía un carácter seguramente como el que muchos de nosotros tuvimos alguna vez, pero Dios lo cambió de tal manera que ahora nos habla con un amor, mis amados, con un entendimiento tan profundo de lo que es el amor de Dios, que ahora nos dice que deseemos esa leche no adulterada, o sea, la sana doctrina, ¿verdad? Para que nosotros podamos crecer en amor, en una verdad como la que Dios es. Amén. Entonces, la vida como hijo de Dios es emocionante, mis amados. Todos nosotros ya empezamos a gustar esa vida, ¿verdad? Hemos tenido experiencias en el Señor y nos llevan a ver que la vida como cristianos, como hijos de Dios, es en, enteramente emocionante. Es como subirnos al carrito de la montaña rusa. ¿Eh? De repente estamos abajo, de repente arriba, y Dios nos permite tener esos altibajos. ¿Para qué? Para estar siendo probados constantemente en nuestra fe. ¿Cuántos días para la gloria de Dios hemos pasado bendecidos, ¿verdad? Glorificando su nombre, sintiendo que la presencia de Dios está en nuestra vida y nos sentimos, pero en la cima, estamos plenos, gozosos, con una emoción radiante. Pero hay de repente que Dios nos permite, ¿verdad? Entrar en esos valles en donde de repente sentimos que el Señor nos ha dejado. Y no es cierto, Dios está con nosotros, pero sentimos la prueba a la que el Señor nos somete y vivimos esa experiencia emocionante de saber que Dios está con nosotros y que así como tuvimos el deseo de venir a los pies de Cristo en un momento dado, pues el Señor respalda nuestro nuevo nacimiento en una condición plena. El apóstol Pedro está escribiendo acerca de ser llenos de un gozo indescriptible y glorioso. Yo no sé si a ustedes les gusta subirse a ese tipo de aparatos. En su momento, pues a mí sí me gustaba y cómo disfrutaba esa condición. Era gozoso subirse y sentir esa adrenalina y vivir esos altibajos y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Pues en Cristo nosotros vivimos de esa manera, mis amados, con un gozo indescriptible, glorioso, que viene como resultado de nacer de nuevo. Pedro nos dice que al nacer de nuevo, esto nos conduce primero a tener una seguridad a pesar de la edad cronológica o de la edad espiritual que tengamos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener una seguridad respecto a eso, mis amados? Porque nuestro futuro está asegurado y está asegurado porque está basado en la resurrección de Jesús. Jesús fue muerto y sepultado, recuérdenlo, y Dios lo resucitó de entre los muertos. Un día pasará lo mismo con cada uno de nosotros. Un día ustedes y yo tendremos que gustar también de la muerte física. Y lo dije correctamente, no me equivoqué. Gustar de la muerte física. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos que llegar al punto clave de comprender que este cuerpo físico tendrá que ser depositado y tendrá que ser vuelto o devuelto a donde fue tomado, al polvo de donde fue tomado. Y en ese punto, mis amados hermanos, pues nosotros tenemos que ver, ay Dios mío, ¿qué pasó? Ay, algo me está pasando aquí en mi equipo, perdón tantito. Ahí está, ya. Y nosotros tenemos que estar en una condición en donde debemos ver que la situación nos tiene que llevar a estar seguros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora estamos basando nuestra fe en algo glorioso, que Jesús fue resucitado. Jesús, como les digo, fue muerto, sí, efectivamente, murió para el perdón de nuestros pecados, entregó su vida como un sacrificio vivo, como un sacrificio perfecto, fue sepultado y ahora Dios lo resucitó de entre los muertos.
Y un día pasará lo mismo con nosotros, mis amados. Entonces, en ese sentido, nosotros tendremos que gustar de la muerte, como les decía, porque justamente tendremos que permitir que este cuerpo regrese a donde fue tomado. Y de esa manera podamos nosotros estar en la presencia de Dios y Él nos entregará, nos dará un cuerpo glorificado, que será el vehículo perfecto para vivir en la eternidad. Este cuerpo no puede vivir en la eternidad porque es un cuerpo nacido en contaminación, en una condición en donde propiamente se va destruyendo, ¿verdad? Entonces, ahora ustedes y yo, pues somos herederos de la más grande herencia. Fíjense bien, no de la que nos van a dejar o la que nos dejaron nuestros padres, si es que nos dejaron algo, ¿verdad? No, es la herencia más poderosa, más grande y más gratificante, que es la vida eterna. Miren, nada en esta vida es perfecto. En última instancia, todas las posesiones terrenales se desintegrarán o serán destruidas. Dice la palabra de Dios que todo esto pasará, pero su palabra no pasará. Entonces nosotros tenemos la herencia de la palabra de Dios, tenemos la herencia de la vida eterna. Nuestra herencia ahora en Cristo es indestructible, es incontaminada y es inmarchitable, como lo dice el versículo 4. Por lo tanto, está garantizado que está reservada en el cielo para todos nosotros, a quienes el poder de Dios nos protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Ahora, gracias a Dios, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, para que cuando ustedes y yo seamos llamados a la presencia de Dios, pues ahí está el libro, ahí está nuestro nombre, y de allí el Señor nos va a llamar por nuestro nombre a su gloria. Y eso es la gran bendición que tenemos, es la herencia que hemos ya recibido por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Voy a citar a Carl Lewis, que escribió en su momento y dice: a medida que envejecemos, llegamos a ser como automóviles viejos. Son necesarias más reparaciones y más repuestos, ¿verdad? Cada vez que vamos pasando más tiempo aquí en la tierra, vamos necesitando de más atenciones médicas, de situaciones muy particulares. Y tenemos que esperar con ansia, dice, la excelente nueva máquina. O sea, el último modelo de resurrección que nos aguarda. Así lo esperamos en el garage divino de Dios. Ajá. ¿Qué va a pasar? Que un día el Señor va a cambiar propiamente nuestro estuche, para que me lo comprendan. Este estuche un día se va a tener que quedar aquí y Dios lo va a cambiar por el último modelo en la eternidad. Ese cuerpo glorificado con el cual podamos existir eternamente y para siempre en la presencia de Dios. Otro punto que nos da el comprender todo esto, mis amados hermanos, que es lo que nos conduce al nacer de nuevo, es que pues ahora, ¿verdad?, nos podemos regocijar a pesar del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el gozo no depende de las circunstancias. La vida no siempre es fácil. De hecho, dice el versículo 6, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Ustedes y yo hemos sufrido de alguna manera pruebas que el Señor nos ha puesto. Hemos tenido que pasar por situaciones críticas a veces. Estamos al borde de la muerte, en otras ocasiones con enfermedad, en otras ocasiones con una condición económica crítica, a lo mejor, ¿verdad? Fíjense nada más, por ejemplo, esta carta, esta epístola fue escrita probablemente en Roma alrededor del año entre el 62 y 64 después de Cristo, en los días inmediatamente anteriores a la persecución que el rey Nerón provocó entre los cristianos. Entonces, vemos que en ese tiempo los cristianos ya sufrían. Y la verdad, debemos de tener una conciencia clara de que posiblemente nuestro sufrimiento sea increíblemente pequeño comparado con el de ellos, con el de esas personas que han sido perseguidas de una manera
nefasta hasta en la muerte, mis amados. Sí, efectivamente, todos ustedes y yo hemos sufrido pérdidas, hemos sufrido decepciones, hemos sufrido oposición, hemos sufrido tentaciones constantes en nuestra vida y estamos en la lucha del día a día. Es verdad, mis amados. Y por estas razones, pues Pedro nos anima, nos invita propiamente a alegrarnos de verdad. Primero, por la relativa brevedad de las pruebas comparadas con el futuro glorioso que nos espera. Por eso dice Pedro ahí en el versículo 6, por un tiempo. Esto que ustedes y yo vivimos, aunque sean 20 años, 50 años, 120 años, que es lo que Dios nos permita vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Va a ser un breve tiempo, un punto de tiempo en la eternidad. O sea, no podemos nosotros comparar el tiempo de sufrimiento que podamos pasar aquí en la tierra contra el tiempo de gozo verdadero en el futuro que nos espera, en la eternidad, en donde no hay límite de tiempo, mis amados. Aquí ustedes y yo estamos programados para un día morir. Estamos de hecho ya en un tiempo regresivo. Nuestra cuenta está regresando hacia atrás, ¿verdad? Estamos cada día viviendo un día menos. Vamos teniendo un día menos, un minuto menos, una hora menos, un segundo menos. Nuestro tiempo está de regreso. Pero llegará el momento en el que al estar en la presencia de Dios, estaremos eternamente y para siempre. Ya no habrá esa medición de tiempo. Amén. Segundo, porque hay un propósito detrás de todas estas situaciones, de todo lo que estamos pasando y viviendo. Recuerden que la palabra fe, la palabra emuná, nos lleva a 3 principios básicos. Todo proviene de Dios, o sea que porque Dios así lo quiso, estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo porque Dios así lo quiso, porque todo proviene de Él. Segundo es porque todo nos sirve para bien. A final de cuentas, Dios va a utilizar cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier prueba para bendecir nuestra vida. Muchas veces no lo entendemos como lo hemos dicho, pero a final de cuentas lo vamos a ver, que Dios bendice nuestra vida aún a través de las situaciones que estamos pasando. Y tercero, que todo va a traer una enseñanza. Hay un propósito y hay una enseñanza, mis amados. Entonces, ¿cuál es el propósito de entender todo esto? De que nuestra fe vale mucho más que el oro. Nuestra fe ahorita está siendo acrisolada, como se acrisola el oro para poder purificarlo, para poder quitarle la escoria, para poder quitarle las impurezas. Dios nos está pasando por el crisol, ¿verdad? Y estamos siendo probados para que se vayan quitando las escamas de nuestro pecado, de nuestra situación que no nos permite vivir como Dios nos ha llevado a hacer, como Dios lo ha programado para nuestras vidas. Y tercero, el resultado de todo esto es la aprobación, la gloria y el honor cuando Jesucristo se revele, porque seremos llamados a su presencia y ahí vamos a vivir de una manera completamente diferente. Otro punto que nos da el hecho de pasar por esta situación, pues es que Dios nos lleva a tener una intimidad a pesar de que no lo vemos, a pesar de la invisibilidad de Dios. Recuerden que Dios es espíritu, ¿verdad? Y ahorita ustedes y yo no lo podemos ver, pero sí podemos experimentar su presencia en nuestras vidas. Aunque nuestros ojos no lo puedan ver, lo podemos sentir. Pedro vio a Jesús, los apóstoles vieron a Jesús, ¿verdad? Físicamente caminaron con él por 3 años y medio en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Pero a quienes está escribiendo esta bendita carta, esta primera carta de Pedro, esta epístola, a quienes les estaba escribiendo esto, pues no lo habían visto aún, ni lo hemos visto, mis amados. Y por eso dice Pedro, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y sí o no, tú y yo amamos a Cristo, aunque no lo hemos visto. Gloria a Dios.
Dice, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Así lo dice el versículo 8 de la primera carta de Pedro, capítulo 1. Entonces, al igual que ellos que leyeron por primera vez esta carta, ustedes y yo nunca hemos visto a Jesús, pero así como ellos también podemos experimentar una relación personal y día a día con Jesús, con nuestro Señor, y alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Porque para eso creemos en Cristo, ¿verdad? Para la salvación de nuestra alma, para la vida eterna. Por lo tanto, hoy sí podemos declarar, mis amados, que es un privilegio extraordinario vivir en la era posterior a la primera venida de Jesús. Gloria a Dios, aunque ustedes y yo no lo vimos físicamente, no tuvimos esa gran experiencia, pero ahora tenemos una experiencia, un privilegio mayor. ¿Por qué? Porque vivimos en la era del Espíritu. Hemos recibido la gracia a la que apunta todo el Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento solamente señalaba lo que vendría a continuación. Es el tipo de lo que vendría, ¿verdad? El espíritu del Mesías, el espíritu del ungido, el espíritu del deseado, del amado, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Ese espíritu, amados hermanos, estaba en acción en los profetas en el Antiguo Testamento. De hecho, pues señalaron el sufrimiento y la gloria de Jesús. Recuerden lo que Isaías 53 dice, ¿verdad? Que traspasado fue por nuestra rebelión, lo tuvimos por azotado. Bueno, todo el sufrimiento que él vivió nos narra perfectamente bien Isaías en el capítulo 53. Pero también nos narra acerca de la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo. Jesús estaba tan activo en el Antiguo Testamento como lo está en el Nuevo Testamento. Pero tuvieron que esperar su revelación completa. Y tú y yo tenemos que esperar nuevamente el regreso de nuestro Señor Jesús. Por eso tú y yo tenemos que estar preparados como las vírgenes prudentes, teniendo nuestras lámparas rebosando de aceite, o sea, de la presencia del Espíritu Santo, llenando nuestras vidas, para que cuando llegue nuestro Señor Jesucristo estemos atentos allí, esperando su gloriosa venida, mis amados. Que no seamos como las vírgenes imprudentes, que no se preocuparon por rellenar constantemente sus lámparas y cuando vino el Señor, ellas tuvieron que haber ido para buscar el aceite para poder alumbrarse. Por eso ustedes y yo tenemos que día a día estar en la presencia de Dios, rogando al Espíritu Santo que llene nuestra vida. En este momento, el Espíritu Santo de Dios te está llenando con su presencia, con su amor. Él se está derramando como ese aceite puro, como ese óleo que viene a nuestras vidas para restaurarnos, para ser como ese bálsamo que necesitamos cuando nos sentimos heridos, ofendidos, lastimados. Debemos estar preparados, mis amados. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto, viene pronto. Si estamos viendo ya que estamos en los umbrales de la segunda venida de nuestro Señor. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, mis amados, justamente nos están dando el indicativo de que Cristo viene pronto. Preparémonos, preparémonos, seamos diligentes. Debemos crecer. De hecho, por eso el apóstol Pedro dice ahí entre los versículos 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Ustedes y yo ya no podemos argumentar ignorancia delante de Dios. El Señor en su misericordia ha hablado a nuestras vidas, nos ha enseñado. Está el Espíritu Santo que nos sirve como el paracletos, como nuestra muleta, como nuestro ayudador, ¿verdad? Entonces no podemos alegar ignorancia delante de la presencia de Dios. Por eso dice que ya no podemos seguir amoldándonos a los malos deseos. Dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. O sea, nosotros tenemos que buscar
¿verdad? Ir en ese proceso de la santificación día a día. Dios nos ha llamado santos. La palabra santo quiero decir apartado para un propósito. Dios nos ha apartado, Dios nos ha propiamente puesto el sello del Espíritu Santo que nos identifica como hijos de Él. Amén. Entonces, como Él es santo, pues ustedes y yo estamos siendo llevados a la santificación. Comportémonos como hijos de Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios puede hacernos santos, ¿verdad? Pues es quien produce este nuevo nacimiento y ahora vive en ti, ahora vive en mí. Entonces tenemos que aprender a dejar atrás la vida vacía, esa vida hueca que vivíamos. Y en su lugar tenemos que aprender a vivir una vida de amor sincero, amando profundamente de corazón. Y este es el objetivo último de la vida cristiana, el amor por Jesús que murió para hacer todo esto posible, mis amados. Es un amor apasionado, el que tenemos que tener nosotros el uno por el otro. Así como Cristo nos ama tan apasionadamente, ¿saben por qué se llama la pasión de Jesús? Porque Él hizo todo, se entregó, derramó su sangre por el amor tan apasionado que tiene por nosotros. No escatimó nada. Y por eso el apóstol Pedro escribe, así pues, casa limpia, barran completamente la malicia, la pretensión, la envidia, el hablar hirientemente. ¿Por qué? Porque hemos degustado a Dios. Ahora, como bebés de pecho, dice, beban intensamente de la bondad pura de Dios. Entonces crecerán maduros e íntegros en Dios. Léalo nuevamente ahí en los versículos del 1 al 3 de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Dios nos está llamando a crecer en su amor, en su bondad. Y por eso podemos decir el día de hoy, Padre Jesús, Señor mío, no te he visto, pero te amo. Ayúdame a seguir creciendo. Ayúdame a ser un hijo tuyo, sano, fuerte. Ayúdame a amar a los demás de todo mi corazón. Esas son las oraciones que tenemos que tener constantemente en nuestras vidas. Y esto va a traer fruto en nuestra vejez. Miren, algunas personas nunca pierden su belleza. ¿Por qué? Porque de su corazón sacan lo que Dios ha puesto. Y cuando nosotros empezamos a ver la esencia del ser humano, que es lo espiritual, nos damos cuenta de que hay personas que aunque han envejecido físicamente, Dios las ha embellecido de una manera increíble. Porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo es justamente el hecho de que ahora nos reviste, nos hace ver diferentes, nos hace poder tener una condición diferente en esta vida. Amén. Y aquí, pues, por último, para terminar este comentario, mis amados, hay que darle gracias a Dios porque nos lleva por todas las etapas de la vida, desde nacer de nuevo para ser bebés recién nacidos, que anhelamos leche pura espiritualmente hablando, y después pasar por ser unos niños obedientes que maduramos en nuestra fe, en nuestra salvación, y después siguiendo en el camino hasta dar fruto en la vejez. Vamos a orar para poder ser como una palmera, una fuente de fuerza, de nutrición, de resistencia, una palmera que, aunque vengan las tormentas, mis amados, solamente se doblan, pero no se quiebran. Yo lo vi físicamente durante un buen tiempo que estuve viviendo en Cuba, en La Habana. Me tocó pasar y experimentar tremendos huracanes. En una ocasión me tocó experimentar 2 huracanes en una sola semana. El día lunes entró un huracán y el día sábado estaba entrando el otro. Yo veía claramente cómo las palmeras eran sacudidas de una manera increíble en esas tormentas. Se quedaban despeinadas completamente. De repente se les iban las hojas para un lado y cuando pasaba la parte de atrás del huracán, la,
Primero la vanguardia y luego la retaguardia, y se despeinaban para el otro lado y se movían de un lado a otro, mis amados, pero no se caían. Al final de cuentas permanecían firmes. Así ustedes y yo. Podrán venir tormentas a nuestra vida, pero agarrados de la mano de Dios, puestos en el camino que el Señor nos ha trazado, en su amor, en su verdad. Mis amados, vamos a ser sacudidos, sí. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente. En el mundo tendrán aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Vamos a ser sacudidos, sí. Nos va a doblar en algunas ocasiones mucho la situación que vivamos, que experimentemos. Pero el Señor nos va a mantener firmes, fuertes, nos va a levantar. Y nos está levantando, mis amados. A Él sea la gloria por siempre. Vamos a darle todo honor, todo loor a nuestro Dios Todopoderoso. Y vamos a orar. Ese es el tema del día de hoy. Yo sé que Dios está bendiciendo nuestras vidas.